Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente aquí en su programa ProMujer Quintana Roo AC, desde Pulso Sur Noticias, Periodismo con Raíces. Gracias por estar nuevamente con nosotros, como todas las semanas, escuchándonos, mandándonos mensajes también en vivo, en nuestro programa en vivo. Les agradecemos mucho que estén aquí. Gracias por compartir y reproducir este programa, porque tiene cosas que usualmente son muy interesantes tanto para las personas, mujeres, hombres, niños y demás, y porque nosotras trabajamos mucho para poder hacerlo así. El día de hoy me acompaña nuevamente mi compañera de ProMujer Quintana Roo AC, la licenciada Magda Rumoroso. Hola Magda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Buenas tardes, público. Nuestra psicóloga de cabecera y piecera también aquí en ProMujer Quintana Roo AC. Fíjense ustedes que el día de hoy les tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablarles del síndrome de burnout. En español se le llaman síndrome del quemado. Se refiere a cuestiones laborales. Fíjense qué curioso. No es lo mismo, ya hemos hablado en otros programas del acoso laboral. Esta es otra forma de situación de problemas en el trabajo. Es un tema muy interesante, aunque me decía la psicóloga Magda que ella creía que no tenía como que un gran espacio para hablar sobre cuestiones legales, pero sí existe. Les voy a decir, Magda, en dónde está situado precisamente un punto legal para evitar este síndrome. La Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución General de la República. La Ley Federal del Trabajo también tiene normas de seguridad e higiene dentro de los centros laborales, y estas normas se contienen dentro de convenios que llevan ese mismo nombre y que se firman entre los patrones y los trabajadores, y también tiene para los trabajadores que pertenecen a la literal B del artículo 123, que es los trabajadores de gobierno, para llamarlo de esa forma, tienen unas condiciones generales de trabajo en donde se consignan un montón de situaciones para que los trabajadores no tengan este problema del síndrome de burnout. Entonces, ya ves, Magda, como siempre hay fundamento legal para todo. Así es. Bien, fíjense qué interesante. Propiamente, este es un tema que en efecto es un poco más relativo a la psicología que al derecho, pero como les dije ya en el avance del programa, yo iré diciéndoles algunas cuestiones que por ley los patrones deben de contemplar para evitar este tipo de síndromes. Entonces, entrando en materia, le voy a preguntar a la licenciada Magda Rumoroso. Magda, ¿qué es este síndrome? ¿En qué consiste? Bueno, buenas tardes. El síndrome de burnout consiste más que nada en el estrés, sí, la generación del estrés, sí. Se dice que el estrés, sí, es una respuesta natural, sí, pero cuando se sale de cierto control, sí, trae ciertas consecuencias y síntomas, sí. Aunado esto al estrés laboral, a la presión que tienes de horarios, de trabajo, todo, entonces se convierte en el burnout, ¿sí? Que quiere decir, como ya lo mencionó la licenciada, quemado, ¿sí? O sea, esto quiere decir que tú, con todas las cargas laborales que tienes, el estrés que tienes tanto de tu oficina como a lo mejor lo que cargas y traes de tu casa, ¿sí? Simple y sencillamente quemas tu organismo, ¿sí? Esto se reproduce en enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Esto es algo realmente muy serio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no le ponemos atención a los signos que el cuerpo nos indica, ¿sí? Cuando estamos totalmente estresados empezamos, sí, así como a expresar, así para la redundancia, enfermedades psicosomáticas. Estas se traslucen en dolores de cabeza, dolores de espalda, ¿sí? Entonces todo eso conlleva a una situación de presión laboral. ¿Sí? Muy bien, Magda. Y dime una cosa, específicame cuáles son estos síntomas que las personas empiezan a tener cuando empiezan a padecer este síndrome de burnout. Porque es importante que las personas entiendan
que muchas veces tienen malestares físicos o, por ejemplo, tenemos los casos de las personas que faltan mucho a trabajar y que se enferman muchísimo. Y fíjense qué curioso, no es, parece una broma, ¿no? Pero resulta que todos los lunes se reporta enferma la persona, o del estómago, o le duele la cabeza, o tiene síntomas de gripa, o cualquier cosa. Esto obviamente provoca ausentismo laboral, pero al siguiente día se presenta a laborar esta persona el martes y el martes ya no tiene nada, el martes está como si nada, incluso hasta le hacen bullying, ¿no? Porque todos los lunes se enferma, dicen que los albañiles son los que se enferman todos los lunes, ¿no? Que los lunes no trabajan. En Pulso Sur sí trabajan los lunes todos los compañeros, yo soy testigo, no faltan a sus labores. Bien, entonces les decía, esta es una situación muy difícil porque aparecen síntomas. Ahora, Magda, dime, ¿cuáles son estos síntomas físicos que tienen las personas para que puedan entenderlos y no los confundan con una enfermedad? Porque muchas veces este tipo de situaciones hace que la gente empiece a ir también al médico reiteradamente, le toman análisis y le dicen, no, pues es que no tienes nada, clínicamente las personas están sanas. ¿Cuáles son estos síntomas, Magda? Bueno, desgraciadamente las enfermedades surgen de las emociones contenidas, ¿sí? Entonces, cuando vivimos o estamos inmersos en un ambiente laboral muy estresante, ¿sí? Empezamos a somatizar ese tipo de enfermedades, otro tipo de trastornos, que son, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos de dolor que van desde un dolor natural hasta una fibromialgia, ¿sí? Claro. Trastornos gastrointestinales, trastornos psicosomáticos del orden sexual. Esto obviamente tiene que ver también con la edad, sí, o sea, no nada más decir que es por el estrés laboral que tenemos, o sea, hay que ver y analizar el expediente clínico y ver realmente si tiene que ver también con la edad. Pero este es uno de los trastornos más frecuentes que existen, sí, para que tú te des cuenta realmente que estás inmerso en esta situación. Y no le ponemos atención. ¿Un malestar generalizado? Sí, es un trastorno de sueño. Cuando empiezas con mucho sueño, con depresiones, sí, definitivamente. A ver, tenemos las etapas de sueño, que las personas no tienen deseos de trabajar, flojera, sueño. Así es. Tenemos las migrañas, las neuralgias continuas en las horas laborales, ¿siempre? Sí. No, pueden surgir, por ejemplo, es el domingo y tú ya sabes que ya son las 5 o 6 de la tarde y ya sabes que al otro día te tienes que presentar a trabajar y empiezas con esa situación. Pues no voy a ir a trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque sabes... Estás inconforme a la mejor porque sabes que vas a llegar a un ambiente laboral en el cual no estás a gusto o hay alguna situación que no te permite llegar. ¿Qué otros síntomas físicos o físico-clínicos presentan las personas que tienen este tipo de trastorno? Algo muy visto es los trastornos gastrointestinales. Gastritis, colitis y todo ese tipo con terminaciones en itis, ¿no? Sí, entonces esos son muy importantes. Muy bien, entonces podemos decir, por ejemplo, hay personas que sufren mucho de dolor gastrointestinal o dicen que de las úlceras y eso también forma parte de estos síntomas físicos del síndrome de burnout. ¿Y qué otros síntomas, Flaca? Porque yo me imagino que entonces también, en algún momento de la vida yo trabajé en una oficina pública, por fortuna tiene más de 20 años que no, pero yo me acuerdo que tenía una compañera que diario le dolía algo diferente, pero que además esta pobre compañera era foco y responsable de muchísimas situaciones que se presentaban de chismes y cuanta cosa en el trabajo. Y lo que menos hacía era trabajar, obviamente, ¿no? Pero diario le dolía algo. Ya puntualizamos que puede ser dolores gastrointestinales, dolores de cabeza, falta de sueño, flojera, creo yo, ¿no? Que puede ser. Sí. La situación de la necesidad de ingerir alimentos, ¿crees tú que también sea una situación de este tipo? Entonces a mí se me hace que en gobierno del estado mucha gente está con este síndrome. Definitivamente. Porque desayunan a las 10 de la mañana y a las creo que 12 del día van por unas papitas y a las 3 de la tarde por otras, ¿no? Entonces tienen ansiedad todo el tiempo no, bueno, eso es broma, ¿no? Pero bueno, me ha tocado ir a hacer trámites a las oficinas,
tanto de municipio como de gobierno del estado, y están comiendo, a la hora que vayas están ingiriendo alimentos, caray, por favor, hay que respetar el área de trabajo. Pero ¿saben qué me da más coraje? Que todo ese estrés que tienen, que todo ese síndrome les hace que coman cochinita a la 1 de la tarde en el municipio, pero lo peor de todo es que una llega a hacer sus trámites y no son capaces de invitarte un taco de cochinita. Eso es lo peor de todo. Peor, ¿no? ¿Sí? Bueno, ni un trago de refresco, ni de cerveza. Ah, no, cerveza no he visto nunca que la tomen en el trabajo, ¿no? Okay. Pero bueno, vamos a poner ya cosas serias, Magda. Dime ahora, entonces, platícame las causas específicas de este síndrome de burnout. Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho con este ambiente laboral. Totalmente el burnout tiene que ver con el ambiente laboral. Si estás tú inmerso en un ambiente laboral en el cual estás en desacuerdo, a lo mejor hay algunas situaciones de presión laboral, sí, que te exigen los horarios, sí, tan amplios que te exigen, sí, la disponibilidad que tienes que tener en todo momento, porque ahora ya el teléfono, aparte, es un arma que en contra, ¿no? Porque como tienen el teléfono, te localizan en todo momento, entonces tienes que estar disponible. Y entonces también yo creo que eso es parte le decía a mi compañera, que debe de ser parte de el incremento en el peso corporal de algunas personas, ¿no? Pienso yo esta situación, obvio yo no soy psicóloga, soy abogada, pero es muy aficionada a los temas de psicología. A mí me parece que también puede ser un síntoma, Magda, esta situación de las personas que están en un trabajo que realmente no tienen una ocupación, o sea, no tienen funciones específicas, y ello provoca que precisamente estas personas se entretengan en comer y en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces puede ser que ello también sea parte de esta forma de estrés, porque tú has manejado que esto es una forma de estrés también, ¿no? Sí, bien. Definitivamente. Magda, ¿me puedes platicar en específico cuáles serían algunos tratamientos que deben de recibir estas personas? Bueno, primero vamos a ver, ¿tú crees que sea adecuado que en un ambiente laboral, cuando alguien perciba que se está sufriendo este síndrome de burnout, puedan hablarlo con los representantes de la empresa o de esas oficinas? ¿Esto sería como parte de un reconocimiento para ello? ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Pues yo creo que sí se debe de dialogar con tus compañeros para ver si realmente eres tú únicamente la que está teniendo ese tipo de síntoma, claro, o es generalizado, ¿sí? Y si no, pues ver de qué manera se puede manejar, y si realmente acercarse a tu jefe para pedir una retroalimentación, ver qué mejorías puedes tener en tu ambiente laboral, ¿no? Definitivamente, si no se habla, yo creo que el retener ese tipo de emociones es lo que nos causa ese estrés, esas enfermedades que se empiezan a somatizar. Hay que expresar todo, hay que dialogar y llegar a acuerdos, ¿sí? Y realmente tener conciencia de qué es lo que está pasando. ¿Por qué no me siento a gusto en mi ambiente laboral? ¿Qué es lo que está pasando? A veces vamos a trabajar solo por la responsabilidad de obtener, sí, por el sueldo, una ganancia porque económica, obviamente porque todo el mundo trabaja por una necesidad económica, bueno, salvo la gente que es muy rica, ¿no? Pero trabajamos por una necesidad económica, y precisamente, ¿crees tú que esta situación de las necesidades económicas formen parte de este síndrome del quemado en el trabajo? Definitivamente, porque a veces se va a trabajar en algo que no te gusta. Que no estás a gusto. Es una situación terrible, ¿sí? Que no estás a gusto. Lo haces, como dices, por compromiso, por ver cómo voy a mantener a mi familia, ¿sí? Y eso es algo, pues, desastroso, porque el no trabajar en un ambiente agradable y no hacer lo que te gusta, pues, obviamente es cuando vienen las inconformidades. Claro, sí. Y esto sí es muy, muy penoso. Bueno, Magda, entonces vamos a pasar al paso, valga la redundancia, que ¿cuál es el tratamiento que deben de recibir las personas que tienen síndrome de burnout, pero sobre todo que ya saben que lo tienen? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la forma en la que debe de empezarse a conducir?
Bueno, aparte de obviamente dirigirte con tu jefe, con tus compañeros para hablar, la empresa debe de dar a sus empleados un ambiente laboral agradable, ¿sí? En lugar de así como da capacitación para desarrollar su trabajo, pues también debe de dar herramientas para poder manejar el estrés, que es algo muy importante, ¿sí? Sí. Muy Entonces, bien. Estas herramientas, ¿qué podrían ser en el trabajo? ¿Qué recomendarías tú a un patrón que tiene problemas, que se le está presentando el síndrome de burnout a algunos de sus empleados? ¿Qué tipo qué tendría que ver con la ambientación? Quizás, ¿crees tú? Pues puede ser con la ambientación o también puede ser capacitaciones de contención emocional para sacar todas las situaciones, sobre la redundancia, emocionales que traen y ver qué es lo que está pasando. Sí, Claro. si está dentro del ambiente laboral generalizado o es una cuestión individual, ya que todas las personas expresamos inconformidades, expresamos nuestras emociones de diferente manera. Claro, ¿y este tratamiento cómo es? Entonces, ¿es con terapias grupales, o puede ser individuales? Así es. Ahora, hay una cosa importante. ¿Qué tan responsables son los patrones o los jefes en este tipo de situaciones, en este síndrome de burnout? ¿A qué me refiero? Precisamente a la responsabilidad civil, porque ya ves que sí tiene temas de derecho Claro, esto. definitivo. ¿Sí? Si está siendo provocado este síndrome por los patrones o por la empresa en la que se está trabajando, yo como abogada sí le podría recomendar a un trabajador que iniciara reclamos legales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje porque está sufriendo este tipo de situaciones. Ahora, como empresa, ¿qué debería de hacer el empresario o el gobierno en donde trabaja esta persona para mejorar esta situación o para evitarla definitivamente? Por eso te comentaba anteriormente que en este caso el jefe o la persona responsable tiene que ver realmente si es un síntoma generalizado, qué es lo que está pasando, porque si es generalizado ya está pasando algo y está dentro del ambiente laboral, o tiene que ver con la persona, ¿sí? En este caso, pues sí se hacen terapias de contención emocional, terapias grupales, y también se manejan las terapias individuales para poder identificar cuál es el problema, ¿sí? Muy bien, pues entonces déjenme que les diga que como abogada pienso yo que si un patrón dentro de un centro laboral no está evitando este tipo de situaciones del síndrome de burnout, definitivamente creo yo que tiene una responsabilidad civil contractual con sus trabajadores y que en todo caso sí podría ser demandado por un trabajador que tenga este tipo de situaciones y de problemas, pienso yo, porque tendría que probar el trabajador que este síndrome le está afectando por la falta de atención de su patrón o por la falta de atención en el trabajo en donde está. Fíjate que hay una situación. En cuestiones laborales, en despidos y cualquier otro tipo de situaciones que se dan en el ambiente laboral, no existe las demandas o no son procedentes las demandas por daño moral. Entonces, esto sería un punto interesante para empezar a estudiar seriamente en que sí existe responsabilidad moral de los patrones, precisamente cuando la gente tiene este tipo de problemas. Porque, por ejemplo, un problema de gastritis, de úlceras y demás, es un problema que está afectando ya físicamente a las personas y que las personas sí necesitan atención médica, ¿no? Claro, definitivamente, porque la carga de trabajo provoca esas situaciones. A veces por sacar tu trabajo, o comes cualquier cosa o no comes. Claro. ¿Sí? O por sacar tu trabajo y ha pasado que a veces ni siquiera puedes levantarte a ir al baño, ¿sí? Claro. Entonces todo eso trae repercusiones en tu salud física, ¿sí? Y eso debe de estar contemplado en la ley, definitivamente. Claro, no, de hecho, fíjate que hay una situación muy interesante. La ley dice que los patrones deben de proporcionar las horas de descanso, media hora de descanso dentro de la jornada laboral a sus trabajadores. Y es muy clara la ley en este sentido. Y también en algunos contratos de trabajo, algunos contratos de estos que se llaman colectivos, también se obliga a los patrones a proporcionar los alimentos, el desayuno, la comida y a veces la merienda a sus trabajadores, precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿sí?
porque las personas que no reciben sus alimentos a sus horas tienen trastornos psicológicos y trastornos físicos que son muy graves. Sí. Y exactamente, y por ello creo yo que también son parte de este síndrome de burnout, o que podrían hacer que este síndrome sea todavía más grave. Así Entonces, es. ¿cómo ves Sí. tú? No, sí, definitivamente no le ponemos atención a este tipo de síntomas, pero esto te puede llevar a un cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque lo vas dejando, no le das la importancia, ¿sí? Y te puede provocar otro tipo de situaciones, ¿sí? Claro. Bueno, si esta es una situación, Sí. fíjate qué interesante. Quiero darle las gracias también a las personas que como cada semana, y bueno, y a las que no, nos están mirando en el Facebook, Jesús Lagunes. Gracias por seguirnos. Y fíjense que hace ratito tenía más personas, pero tuvimos un problema de una caída por unos segundos del Face, y entonces ya no pude darles las gracias. Pero sí, muchas gracias por estar con nosotros, por mandarnos los mensajes y hacernos saber que les gusta cada tema que les estamos trayendo aquí. Entonces, Magda, vamos a empezar ya a cerrar este programa. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a los trabajadores para que estén prevenidos contra el síndrome de burnout? Bueno, definitivamente comunicación con su jefe, realmente expresar qué es lo que pasa, porque a veces por miedo a represalias no expresas lo que tienes, lo que necesitas o lo que quieres. ¿Sí? Entonces tendríamos que recomendar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social algunos cursos de prevención del síndrome de burnout, así como ahora en los últimos años se ha estado hablando muchísimo del acoso laboral, del bullying. Pero bullying tiene laboral, otro nombre ¿no? cuando es laboral, ¿no? Pero que se ha estado hablando tanto de este tema, creo yo, que es muy importante que también se hable sobre el síndrome de burnout y que sería una de las situaciones como parte del tratamiento para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Así es. ¿Cuál otra tendríamos ya para cerrar nuestro programa? Pues que la persona sea consciente, que reconozca cuál es su problema, sí, y que tome acciones, sí. Mientras no tengan una salud física, salud mental, sí, bien equilibrada, obviamente va a haber repercusiones en tu salud. Esto quiere decir que pues tienes que equilibrar tu vida haciendo ejercicio, sí, comiendo bien, sí, llevando una vida no sedentaria, sí. Entonces, esto tiene que ver mucho, sí, con el síndrome de burnout, que desgraciadamente de tu casa a veces lo llevas al trabajo y del trabajo a tu casa. Entonces es un conjunto de situaciones, claro, sí, que hay que tomar en cuenta. Bueno, quiero agradecer aquí también a Claudia Lugo Martín. Gracias por tus saludos, Claudia, muy amable. Al maestro Ildefonso Palemón. Hola, maestro, ¿cómo está? Qué gusto saber de usted. Le mando mis saludos muy afectuosos. A Beto Echazarreta, gracias. Y Laura Pech, también, que nos está saludando en el Face. Y nuevamente les digo, si alguien de ustedes cree que está sufriendo este síndrome, primero requieren de atención psicológica para saber y entender que realmente es esta situación. Segundo paso sería hablar con su patrón o con su jefe o en su oficina gubernamental, o si son sindicalizados, con su comisión mixta de seguridad e higiene, para hacerles saber que están sufriendo esta situación, y a partir de ahí se tomen algunas de las situaciones para prevenir, para ahora sí que curar el síndrome y para prevenir que esto se extienda a más personas. Pues amigas, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos nuevamente aquí en ProMujer Quintana Roo AC, como todos los miércoles en Pulso Sur Noticias. Les agradecemos el día de hoy con este tema. Se nos cortó el programa a la mitad, espero que puedan retomar los dos programas y ver todo lo interesante que estuvimos hablando de hoy. Y nuevamente nos despedimos de ustedes, les damos las gracias y les decimos que nos vemos aquí el próximo miércoles. Ya saben, siempre con temas bien interesantes. Agradezco también aquí a nuestro director de cámaras, a los chicos también de técnicos que nos están apoyando tanto aquí en el programa. Y maestra Magda, gracias por estar con nosotros nuevamente. Te agradezco muchísimo, igual que siempre. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.